Si voy a África esta semana y cae la avioneta, te ruego recopiles mis escritos con paciencia y tiempo y los publiques, aunque solo sea para satisfacer la imbécil vanidad de un muerto. Un fuerte abrazo, Cinto. Aunque solo sea para satisfacer la imbécil vanidad de un muerto. Yo creo que de algún modo es como si Jacinto hubiera recibido un encargo. El encargo de ir a un lugar en el que se puede uno plantear según qué cosas. Y solamente hay un corazón de las tinieblas en el que quizás acabase descubriendo que, bien, que la respuesta no existe y que la respuesta en cualquier caso es que no hay respuesta. Un lugar en el que uno puede perfectamente, como creo que le ocurrió a él, tener la fatalidad de encontrarse consigo mismo. Es un viaje del que casi nunca se vuelve indemne y que en cualquier caso, a veces, como creo que le ocurrió a Jacinto, a veces no se vuelve. Jacinto y yo nos llevábamos 15 años de diferencia. Y entonces, claro, pues yo de pequeño no viví poco con él. Porque él se fue de casa cuando yo tenía 6 o 7 años. Entonces la relación que teníamos era simplemente de cuando venía a comer a casa de mis padres, pero una relación no muy fuerte, ¿no? Entonces lo único que me acuerdo es que me explicaba que él me afeitaba, cuando yo estaba en la cuna me afeitaba para que me saliera barba cuando fuera mayor. Yo siempre he estado muy unida a mi hermano Jacinto. Era fantástico tener un hermano que hacía cosas diferentes a todos. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, pues de repente pues, nos íbamos a campo y me decía, oye, me quedo aquí en el campo, venme a buscar si eres capaz de robar un conejo por mí. Entonces yo, con todo el amor del mundo, me iba llorando a robar un conejo. Y cuando llegaba con el conejo me decía, solamente lo hacía para ver si me querías. Y entonces todo el rato me hacía superarme en cosas y me decía, ¿eres capaz de tirarte por aquí? Y entonces yo decía, ay no, Jali, no me hagas tirar por aquí. Y entonces, cuando estaba en el aire tirándome, me decían, no, era mentira, esto solamente era para ver si te atrevías y si me querías. Cuando nuestra juventud, dice, cuando éramos niños, dice, ser su hermana era súper interesante, porque desde hacer una cosa de química que saltaban toda la bañera, a que de un día, pues no sé, mi padre no estaba y cogía un plato, se ponía en el suelo y decía, vamos a comer como si fuéramos perros. Cuando
yo era, no sé, cada día me hacía hacer cosas completamente diferentes a lo que hacía cualquier otro hermano. Luego, cuando empezamos a ser mayores, ser su hermana era como una aventura porque desde, o sea, hacía boxeo, hacía mil cosas. Un día me dijo, no me gustan las mujeres con la nariz fina, y me rompió la nariz. Y yo, como un imbécil, le puse la cara. Bueno, me es difícil hablar de Jacinto porque Jacinto era un amigo mío. Y era un amigo absolutamente entrañable. Era un amigo único, de estos amigos que se tienen durante la juventud, durante la adolescencia, que son tan difíciles de volver a tener. O sea, que es una persona que se convierte en un determinado momento como una especie de arquetipo de lo que era la juventud en aquella España monstruosa. ¿Era una juventud con talento la suya? Yo creo que Jacinto era una persona con un inmenso talento, con un gran talento. Este talento un poco indeterminado, este talento poco estructurado, este talento que puede tener alguien cuando tiene 18 años, 19 años, 20 años, en esta época extraña que nos tocó vivir. Yo creo realmente que tenía un enorme talento plástico, un enorme talento estético, que tenía como una cualidad distinta de la que tenía la gente en aquel momento. ¿Y le faltaba algo? Bueno, le faltó la posibilidad de profundizar este talento, de adentrarse dentro de este talento. En realidad le faltó todo lo que puede ser el paso desde la adolescencia, es un talento adolescente, a un talento de madurez. Esto es lo que no pudo llegar a estructurar, a conseguir. ¿Hicisteis obra juntos? Como estudiantes y luego como neoprofesionales, como... Trabajamos mucho juntos, trabajamos una gran temporada juntos en Ginebra. Antes de Ginebra ya nos conocíamos en Barcelona, en la cual habían estas salidas extrañas y difíciles por la ciudad de Barcelona, pero en la cual ya se empezaba a hablar de problemas de pintura y de escultura y de arquitectura y de cine. Después nos fuimos juntos a Ginebra, juntos. Por lo tanto, estuvimos trabajando ahí, estudiando ahí durante 4 años. Ahí hicimos proyectos. Ahí él pintaba también, hacía arquitectura, fundamentalmente la parte de proyectos, que era la que le gustaba más. Y ahí es donde empezamos a decir, pues además de arquitectura, que había que hacer cine. Y entonces empezamos algunas cosas de cine. Hicisteis notas de la migración, empezamos juntos notas sobre la migración, que era aquel reportaje sobre la migración española. ¿En qué aportaba él en esta colaboración? Era un individuo intuitivo, tremendamente intuitivo, con capacidad, con talento formal. Tenía, miraba, sabía mirar las personas y sabía mirar los objetos y tenía capacidad de abstracción. Abstraía bien. Y por eso hacía pintura, y por eso hacía esta pintura interesante que hizo en un determinado momento, y por eso hacía una cierta arquitectura que ya se perfilaba como un posible estilo que de alguna manera no tuvo nunca la posibilidad de llegar a concretar completamente. Jacinto y yo nos conocimos, como en las novelas rosas, durante un crucero en un barco que se llamaba el Agamemnón, con nuestros padres, claro está, y por el Oriente Medio. Entonces, al cabo de 10 días, en la proa, en la cubierta de proa del barco, una noche de luna, decidimos que nos íbamos a casar. Y tal vez de una manera un poco premonitoria, pues estábamos pasando entre Sicilia e Italia, entre 2 rocas, 2 escollas que se llaman Esquila y Caribdes. Y bueno, nos casamos. Tuvimos 2 hijos y luego pues nos separamos, porque es que era absolutamente imposible esto, ¿no? Ahora, Jacinto, yo tengo buenos recuerdos. Era un adolescente eterno, era un diletante y le faltaba tal vez el empeño y la decisión para hacer las cosas necesarias. Ahora tenía inteligencia,
sensibilidad, talento. Y pues ahí quedan las películas que ha dejado, como Notas sobre la inmigración, que fue la primera, hasta las imágenes de esta. Jacinto Esteva, a quien tuve la fortuna y diríamos la desgracia de conocer en Cleveland, cuando fue llevado para tratamiento, yo diría que era una persona extraordinariamente inteligente, una persona extraordinariamente afectiva, una persona extraordinariamente cariñosa y una persona que había sufrido de una ansiedad extraordinaria, probablemente durante la mayor parte de su vida, que no fue, pues, tratada a tiempo. Creo que esto fue quizás la causa de todos los problemas que se originaron posteriormente. Cuando él estuvo en Cleveland, una vez me llamaron diciendo que estaba muy mal, que se moría, yo salía de curar a mi madre y curar a mi marido, y Pozuelo me llamó y me dijo que la única manera de curarlo era yendo yo a Cleveland con él. Para mí fue muy duro y fui a Cleveland, y cuando volvimos, un día me dijo, gracias a ti vivo. Era una persona cuya historia era de una ansiedad desde muy temprana edad, que aprendió, pues, como muchas otras personas en aquella generación, a tratarse la ansiedad con el alcohol. Diría que en el fondo era un gran tímido. O sea que Jacinto tenía una parte cariñosa conmigo superior. Era muy difícil vivir con él porque yo quizá no había aguantado este tipo de cosas porque, no sé, pues llegaba Navidad, estaba esperando desde las 2 que viniese el día de Navidad y llegaba a las 4 y estabas nerviosísimo y lo hubieras matado. Pero al momento de llegar te decía, por ti estamos todos juntos. Bajo el tratamiento farmacológico que se instituyó, Jacinto llegó a encontrarse extraordinariamente bien y volvió y no necesitaba el alcohol para nada. Y por eso fue el tiempo que estuvo hasta que dejó el tratamiento. Durante toda nuestra infancia, mi hermano y yo fuimos a comer a casa de mi abuelo, puntualmente un día por semana. Para ello nos regaban de colonia y nos encharolaban siempre. Las apariciones de Jacinto en estas comidas familiares son tan escasas que las recuerdo todas. Hasta que apareció en el año 77 y nos cogió a mi hermano y a mí, nos hizo pasar con gran ceremonia al despacho de mi abuelo. Y allí nos dijo, de una manera muy llana y muy sin tapujos, que había dejado de beber, que se había curado y que, aunque nos había visto muy poco durante la infancia, ahora quería relacionarse más con nosotros. Recuerdo que aquel verano yo me iba a ir a Menorca y que en aquel momento pensé que estaría bien que Jacinto se viniera conmigo a pintar. Y al cabo de un momento él me dijo que me viniera a pintar aquí a Ibiza, en esta casa con él. Y que durante años estuvo riéndose de eso, diciendo que fue una cuestión de telepatía. La casa pertenecía a una familia de pescadores cuando Jacinto convenció a mi abuelo para que la comprara. Entre los antiguos propietarios había uno al que le faltaba un brazo porque solía pescar con dinamita y tuvo una explosión a destiempo. Y había otro que era muy viejo y decían que estaba loco y que siguió viviendo en la montaña aquí detrás cuando la casa pasó a mi familia. Al viejo este yo lo había visto amenazando al mar con un bastón, diciendo que había visto ponerse el sol 7 veces en una tarde. Jacinto hizo las reformas de la casa y la convirtió en algo distinto a lo que es hoy, de hecho. Ahora es una casa de lujo, muy original, pero nada más. Y antes era una casa salvaje, era una casa cueva. Era casi inhabitable. Estaba llena de salitre y de arena. Y estaba perfectamente integrada en el paisaje. A veces era roca, porque es del mismo color que la montaña, y a veces era mar. Cuando había tormenta, las olas salpicaban las ventanas. A Jacinto se le ocurrió en un momento dado la idea de que pintáramos cuadros a medias. Supongo que lo hizo con un afán pedagógico que nunca me contó.
teníamos estilos muy distintos y difíciles de conciliar. Y por eso le ocurrió la idea de pintar ventanas. Con ello creamos dos espacios distintos que admitían dos expresiones diferentes, el interior y el exterior. Actualmente, cuando los veo, pienso que hay en la ventana un símbolo de optimismo y de apertura. Adiós. Contad a vuestro hijo lo que habéis visto y tomándolo de la mano hacedle admirar la belleza de las estrellas y las maravillas del universo. Os sorprenderá verlo tan dócil a los consejos de la paternidad que lo recompensaréis con una sonrisa. Pero cuando piense que nadie lo observa, echadle una mirada y lo veréis escupir. Bueno, yo de la filmografía de Jacinto resulta que sé muy poco, porque yo no intervine realmente en sus cosas. Bueno, intervine de una forma lateral y además esquizofrénica, cosa que era muy conveniente porque creo que era el mejor modo de comprensión, ¿no? Sí, ya recuerdo. Era la historia de un cazador inglés que tenía varios leones disecados. La verdad es que Jacinto en general como tipo me caía bien. Y bueno, hacer un juicio exclusivamente sobre su cine, pues no. Primero porque no lo tengo fresco y un poco la memoria te puede traicionar, ¿no? Pero como persona, como cineasta, concurrían en él varios aspectos que a mí me caían bien. Por ejemplo, que era un amateur en el mejor sentido de la palabra. Él había trabajado mucho e interesado en arquitectura, que nunca terminó. Hizo cine y que en definitiva pues tampoco terminó su carrera cinematográfica. Pero estaba imbuido todo de una sensibilidad. Y sobre todo en aquel momento realmente era un cine que por lo menos sentaba los parámetros de la estética, incluso de una cierta moral, fuera del contexto de lo que se estaba haciendo incluso dentro del cine, que llamábamos entonces peyorativamente el posibilismo. La distancia entre otros cineastas que trabajaban en Madrid entonces y lo que hacía Jacinto era abismal. Y lo mejor de él era, quizá más que el contenido, era su carácter insolente, impertinente, irritante, provocador. Una mezcla de una sensibilidad decadente, muy de burguesito, con una cierta lucidez intelectual que la tenía, aunque la tenía de forma no continuada, pero vamos, le daba siempre este equilibrio. Y en ese sentido yo creo que fue muy interesante. Trae, que me las ponga yo. Qué feo, Ay. No me hagas fotos. ¿La has visto ya? Ya. Muy bien. Trabajé 7 años con Jacinto. Mucho tiempo de rodaje, mucho más tiempo fuera de él. Y el recuerdo que me dejó fue de una persona entrañable que necesitaba amigos en su soledad anárquica, porque era anárquico. Y desde el punto de vista artístico, creo que más que un director de cine, era un pintor que utilizaba pinceles muy caros. Si mi dormitorio estuviera orientado al este, seguramente me levantaría más temprano. Debes levantarte, perderás el autobús.
No comprendo cómo a los 31 años me obligan aún a ir al colegio. Él lo que más rodaba, más que historias, aunque también encorsetara algunas de sus películas en historias, era la plasmación de sensaciones que él percibía, muchas veces de infantiles. Tenía algo de niño mimado, naturalmente, porque tenía posibilidades de serlo y estaba muy bien. Creo que no es ningún defecto, es una característica de determinado tipo de personas, y él tuvo esa ventaja, no soy en contra ni a favor. Y yo fui un poco, ¿cómo diría yo? Yo le diera que era mi amo. Un poco es, no sé, Jacinto me parece a nivel vital como en cine el King Kong, que un tierno monstruo, un monstruo tiernísimo. Bueno, yo recuerdo entre muchísimas cosas, ¿no? Apareció un día y me dice, mira, te voy a enseñar una cosa que tengo aquí, que es impresionante, la he comprado no sé dónde. Y apareció con una Magnum. Yo no sabía qué era. La Magnum era un pistolón tremendo, ¿no? Dice, esto tiene una potencia tremenda, vamos, esto te tiras un tabique, atraviesa la cocina. Dice, voy a hacer una demostración. Bueno, el caso es que cogió el arma esta, apunta al radiador, pega un tiro, revienta todo aquello, empieza a salir por allí el vapor de agua y dejó a toda la casa sin calor. Era un animal sentimental. Era un dandy. Coincido con Pere Portabella, que indirectamente ha venido a decir esto también, al decir que tenía un punto de decadentismo. Pero era un decadentismo creador. El decadentismo, sí, de una clase burguesa a la que pertenecía, que sabía que era un fin de raza, pero que consideraba también que podía ser un principio de estirpe. Siempre los trabajos con él o las relaciones eran como cosas esporádicas, así bruscas, se rompían, desaparecía él un poco de tu panorama y volvía a aparecer misteriosamente. Y casualmente así fue la última vez que le vi también. Después de muchos años de no vernos, apareció en un restaurante de Madrid. Fue un encuentro muy agradable, muy corto. Me dijo, vente a ver mi exposición. No la fui a ver. Y lo siento. Y a los que hacían cine en la Escuela de Barcelona, los conocí, como digo, esporádicamente. De Jacinto era más mitificado de todos ellos porque se hablaban tanto de sus algaradas, yo diría siempre más dentro de Boccaccio que en las calles, pero era un hombre muy, por lo visto, de grandes violencias en sentido heroico casi de la palabra. Y esto pues nos hacía que en Madrid pensásemos que eran unos hombres que la llevaban también una dinámica, la Ghost Divine, que luego parecía que no era así, dinámica en todos los sentidos, incluso en las vidas privadas. Tú entrabas en Boccaccio y te decían, mira, este está con esta y la otra, y él con la mujer del otro y eso, pero cuando salían de Boccaccio, a la primera esquina ya se reagrupaban como matrimonios burgueses con el Seni catalán y se iban a sus casas. Jacinto pertenecía a esta fauna y verdaderamente era más singular que... uno que otro de los amigos. En el Boccaccio era lo contrario de esto. Con la gente iba porque iba, sabías que te encontrabas con gente estupenda, cojonuda, como un matter of fact. O sea, no era buscado, no eran llamadas telefónicas. Tú sabías que ibas a Boccaccio y estaban estos u otros, y no era preparado. Era un punto de reunión, más que nada. Una cosa básica que eran la cosa inesperada, es decir, que no había cita previa, sino había como una tribu como de 500 o 1000 personas pululando por la noche
Entonces la posibilidad de encontrarte siempre una parte de la tribu sin cita previa, que era uno de los encantos de la cosa. Y esto era lo fantástico. Los escritores, estaban los de cine, estábamos... Hombre, teníamos un interés todos por todos. ¿Y los cantantes? ¿Ah? Luego ocurría que por primera vez en la historia, después de muchos años, los intelectuales de Barcelona y los profesores liberales aprendimos a divertirnos, además de trabajar y de enterarnos un poco de lo que ocurría por ahí. Era un espacio lúdico en donde convergíamos muchos esperando que hubiese eso, ver amigos, ver conocidos. Sí, pues más o menos esto, que tomamos conciencia de que había que pasarlo lo mejor posible. Íbamos a Perpiñá a ver a Chabrol y de cine cochón nada, ¿eh? Íbamos de buena fe. Autocensura había mucha, ¿eh? Sí, estábamos muy acojonados. No lo sé, pero era gente con imaginación, yo creo. ¿Qué ocurría en las noches de Barcelona? De todo. Todo lo que te puedes imaginar. ¿Cómo era una noche en Boccaccio? Una noche en Boccaccio, cachonda. ¿Qué se hacía? De todo. Pregúntaselo a estos señores, de todos estos. Se hablaba, se discutía, se divertía, y también la parte, digamos, que está como la gauche divine, pues está la gauche y la divine mezclada en un momento clave, y se descubre toda una educación, se saca fuera una educación, digamos, católica cristiana, se manda todo a tomar por el culo, y ahí está el movimiento antifascista. Era una época muy estimulante donde con poco dinero se podían hacer bastantes cosas. Y entonces había, de una forma más o menos simultánea, pues surgió la Escuela de Barcelona de Cine, luego todo el grupo de arquitectos, el grupo de los fotógrafos. ¿Había más sexo, droga y rock and roll en las noches de la Gauche Divine de Boccaccio que ahora? Evidentemente sí. ¿Se follaba más? Muchísimo más, se follaba más, se bailaba más rock and roll, se bebía más, se comía divinamente, todo muchísimo más. Todo en superlativo, vaya. ¿Os lo pasabais mejor en los años 60 que ahora? ¿Erais más perversos? Sí, perversísima. Y lo pasaban, pero de coña. ¿Qué hacíais, por ejemplo? Uy, muchísimas cosas. Sobre todo dialogar, comunicarnos, cosas que ahora no nos comunicamos tanto. ¿Cómo era una noche en Boccaccio? Pues era mirar, ver qué pasaba, divertirse, ir a tope, pero como ahora. Oye, ¿cómo te sientes, Georgina? Porque vosotros fuisteis uno de los instigadores con Boccaccio, Oriol. ¿Cómo se siente uno al ser tabernero de la Gauche Divine? No creo que en aquel momento nos lo propusiéramos, no, me parece que salió así. No, eres tabernera, nena. No, éramos amigos, todos amigos. Que de tabernera nada, muy bien. Contra Franco vivíamos mejor, podía ser. Contra Franco no vivíamos mejor, vivimos mejor ahora. Pero estábamos contra Franco y seguimos estando. Totalmente de acuerdo. ¿Se han mitificado los años 60? Hay que ser de terra libre y yo no. Contra Franco vivíamos mejor, podía ser un lema de la cosa, ¿no? ¿Cómo qué? Contra Franco. Vivíamos mejor, que va. Ahora es mucho más divertido. Bueno. Ahora, es que había grandes antifranquistas en el movimiento de la Gauche Divine, ¿no? ¿Antifalangistas? ¿Antifranquistas había, tú crees? Sí. Todos. Lo que seguro que no habías ningún franquista. Claro. Y un poco la diferencia con la política que se hacía, que la política que hacía toda la otra gente, mucho más reprimida y mucho más de reuniones, de pasarlo mal y tal, esto es la diferencia. Hace 20 años ya me gustaban los plátanos. Mejor me hubiera quedado en los plátanos en lugar de buscar sucedáneos. Bueno, pero mal, pero luego lo pasábamos bien también, ¿no? Era una forma de pasarlo mal y pasándoselo bien. Y eso estaba muy bien, ¿no? Me parece que fue Chumichumes que contaba
que lo bonito que era cuando tenías el ligue, ¿no? Yo me refiero al ligue, y mientras la chica se sacaba las bragas decía, ¿y cómo ha ido el bombardeo en Hanoi? Y mira, quedaba bien, ¿no? O sea, además se sacaba las bragas y hablabas de lo de Vietnam y te sentías como muy realizado, ¿no? Y muy luchador, y muy dentro de la historia del momento y tal. Pero no era tan tonto. En realidad había también un sentimiento. Jacinto me buscó como amigo y como abogado. Jacinto Esteva me buscó como abogado de cabecera. Pero más que como abogado... Si fuiste mi profesor, sería un gran cañón de Barcelona. Y yo encontré en él al amigo irrepetible. Eran dos personajes que no se pueden repetir. Los puñetazos que nos dimos, los que han multiplicado nuestra amistad. Te saludo y hasta siempre. ¿A mí me dijiste algo? Si fuiste mi maestro, seré el gran cañón de Barcelona, amigo Jacinto. A tu salud. Jacinto y Quimé son dos personajes en Barcelona que han hecho historia y lo tendremos siempre en nuestra memoria. No sé si fue el mejor, pero se lo merece. Yo creo que Jacinto Esteban y Quimé Puyol son personas irrepetibles en el mundo. No sé si fuiste bueno o malo, pero no importa. Para mí eres el maravilloso. A Jacinto y a Quimé, siempre vivos en mi recuerdo, un eterno abrazo. A Jacinto y a Quimé, siempre vivos en mi recuerdo, un gran abrazo. ¿Jacinto? Por Jacinto y por Quimé, para mí, en mi recuerdo, siempre vivos, un Ahora, eterno abrazo. yo vi en él al gran amigo irrepetible. No sé si fueron los mejores, pero se lo merecen. Yo no lo conocía. Jacinto Esteva, hombre, gran amigo, compañero, anarquista. Jacinto es una persona importante, inteligente, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Y un día me dijo, oye, ¿tú vienes o vas? Y punto. Los años han pasado, siempre brindamos por ti y tu sombra que está aquí presente en nosotros, amigos. Saludos. La primera mujer de Jacinto, Ani, llamó a Pertegaz pidiendo pues, la mejor maniquí que tuviesen y tal. Y uno de esos días que entraba yo a la productora, me encontré con Jacinto. Pasé y nada. Y según me comentó él después, cuando yo bajaba, le comentó a un amigo, creo que era Pedro Portabella, dijo, ¿ves esa mujer? Pues esa va a ser para mí. Y sí, estuve toda una mañana, no, una tarde, haciendo fotografía, que naturalmente luego me enteré que era sin carrete, porque no existía. Y después, bueno, estuvo charlando conmigo, tal, me dijo que estaba separado de su mujer, y yo dije, ay, Dios mío, en aquella época, un hombre casado y tal, y no sé qué, ¿sabes? Y un día va Jacinto y me llama. Me dice, ¿tienes un traje negro? Y yo digo, sí, señor, sí, tengo un traje negro. Dice, pues, póntelo porque esta noche vas a cenar conmigo. Pues digo, sí, pues bueno, pues vale. Y me puse el traje negro y nos fuimos a cenar. Ahí empezó el romance y el gran amor de mi vida. Joaquín. Hola. ¿Qué tal? Hola. Oye, pues mira, ahora vamos a meternos aquí. Y vamos a empezar. Yo creo que en 2 horas hemos terminado. Prefiero, si no te importa, lo podríamos hacer en otro sitio. Porque es que me angustia bastante y es que no puedo. ¿Prefieres fuera? Si no te importa, sí. Ok, vale. Si no hay mucho problema. problema. No te preocupes, lo haremos. Vamos a ir fuera.
es muy difícil en breves momentos, en breves instantes, hablar de una vida tan intensa que hemos tenido en común. Son 19 años y han pasado, imagínate tú, tantísimas cosas. Era una historia de amor muy, muy hermosa, pero que al mismo tiempo muy atormentada, ¿no? O sea, él provocaba escenas tremendas para que yo reaccionara, que entonces yo reaccionaba tremendamente, ¿no? Porque también tenía muchísimos celos. Y era la forma de demostrarle, o sea, la provocación que a mí me hacía, la forma de demostrarle de que yo le quería. Y entonces me decía, yo le decía, ¿por qué sales tanto por la noche? ¿Y por qué vas siempre con otras mujeres y tal y cual? Y entonces me decía, no importa, si yo las utilizo. Dice, si a mí lo único que me importa eres tú, porque también era muy tramposo. Y fue cuando me dijo, es que yo necesito una compañera que me acompañe a los sitios para beber. Y yo, claro, tenía el problema en que tenía, o sea, había padecido una insuficiencia en la vesícula y tal. Entonces le achaqué todo de que no podía beber porque me sentaba mal por la vesícula. Yo dije, pues esto ni hablar. Yo, ni corta ni perezosa, me fui al doctor, al médico de su familia, de su madre, y le dije, mire, doctor Rock, yo me quiero operar. Y me dijo, hombre, no es necesario, si lo que tienes tú no es para operarte. Digo, sí, porque yo tengo que beber para acompañar a Jacinto. Y si no me opero, pues no voy a poder acompañar, y se me va a ir con otras señoras. Y esto no lo voy a soportar. Bueno, me operé, y lo que fue tremendo para mí, que después de operada, pues seguía siendo igual. Porque resulta que descubrí que yo lo que pasaba es que no me gustaba beber, y cuando me bebía una copa tenía la típica resaca por las mañanas, ¿no? Sales a cenar, vas encontrando gente, sigues tomando copas, discotecas, pubs, lo que sea. Siempre acabas haciendo las copas en casa al final. Y el sitio lo daba, ¿no? Que veníamos con más gente, seguíamos aquí la tertulia, charlando, tomando copas, lo que fuese. No era mi casa. Venía como quien dice de visita, sí. Con más gente, con otra gente. Yo no tenía ninguna relación directa con Jacinto por aquel entonces. Venía aquí con amigos míos de Jacinto. Así lo fui conociendo. Llegabas, charlabas, podías poner música, bailar, cenar a las 6 de la mañana, comerte tus buenas lentejas. A las 6, 7 de la mañana, o sea, todo. Poco a poco la gente pues se iba marchando, otros no se iban, otros se quedaban. Cada uno llega un momento pues que sigue la fiesta por su lado. Suele pasar, acabas llegando con las maletas. Empiezas con el cepillo de dientes y acabas con las maletas. ¿Cuándo te vio con maletas? Nada, en absoluto. Fue el que me las hizo ir a buscar las maletas. Una noche llegué, o sea, no sé, salí y llegué a casa, ya era un poco tarde. Estaba Eduardo Souto, otra persona muy allegada también a Jacinto. Estaba con nuestra chica de servicio. Y me encuentro a Jacinto, con la chica y Eduardo, los tres ahí, abrazado a mi chica. Y la chica, pues claro, no entendía nada, ¿no? Y yo, claro, llegué y me indigné. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con la chica que tenía que estar durmiendo aquí? No sé qué, que no sé cuánto y tal. Entonces Eduardo me hizo una seña que fuese al living. Y que había habido jaleo. Jacinto estaba muy violento, había bebido bastante. Fui al living y me lo encontré todo deshecho. Había roto las cristaleras, había roto todo. Y se enfadaba mucho porque yo no estaba, además. O sea, él quería que yo estuviese también encima. Bueno, ya estábamos separados en aquella época. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en habitaciones distintas. Entonces, al llegar yo, pues claro, me encontré con todo esto y yo, claro, me indigné.
pero siempre con un tono pasivo, porque si no Jacinto se ponía más violento y yo después de 19 años ya lo conocía muy bien. Le dije, bueno, Jacinto, esto no puede ser, ¿qué has hecho? Y tal y cual, no sé qué tal. Bueno, la cosa está que en una de las veces que yo estaba por allí, me llevó a la habitación, me quería violar, que eso le gustaba muchísimo. Yo, claro, para restarle importancia, le dije, bueno, pues tampoco es tan importante que me viole, no sé cómo decirte. Me tiró sobre la cama, el Eduardo, yo haciéndole señas para ver, ¿no?, si me podía ayudar. Total, que en un momento que tuve de despiste de Jacinto, me marché, me fui a la casita donde dormía el servicio con la chica y nos encerramos en la casita. Entonces, yo ya sabía que no había puerta posible que se rindiera ante la fuerza de Jacinto, pero Jacinto, como se enfadaba, rompía las puertas. Y me decía, sal, que si no tiraré la puerta abajo. Entonces, como yo ya sabía que la tiraba, la chica me decía, no, señora, por favor, no abra y tal. Entonces yo ya, como me había pasado otras escenas antes, digo, mira, salgo. Y salí. Digo, ¿qué pasa? Entonces me encontré a Jacinto con un cristal de la ventana, muy tembloroso, me cogió y me lo puso aquí. Me dice, porque yo si quiero te mato, yo te puedo matar. Digo, ya lo sé, Jacinto, pero tú no me vas a matar, porque tú me quieres muchísimo y yo también. Entonces, nos abrazamos pero se ve que se lo pensó mejor y reaccionó otra vez violentamente. Entonces, ante esta reacción, yo vi que estaba muy violento, cogí, me escapé, nos fuimos con la chica y nos fuimos con el coche, o sea, para escapar de todo esto hasta que se apaciguara, ¿no?, que es lo que además me aconsejó Eduardo. Y nos marchamos, y Jacinto salió detrás, ¿dónde está Romy? ¿Dónde está Romy? Y tal y cual, con el rifle pegando tiros, al aire, por supuesto, pero los pegaba. Como siempre, lleno de ternura, cuando él quería, era tierno y amoroso, ¿no? Y este fue, digamos, el final, porque dije, no, Jacinto, yo ya no me quiero ver más envuelta en estas cosas. Me voy a destruir contigo y no puede ser porque tenemos un hijo en común que tenemos que sacarlo adelante, o tú o yo. He sido muy feliz con Jacinto. Tremendamente feliz. Hace tanto tiempo. Yo creo que sí, tuvimos 2 hijos y tal. Fue un poco breve, ¿no? Pero bien. Jacinto se quedó pegado a África por primera vez cuando fue a hacer un safari a Mozambique alrededor del año 70, invitado por sus padres y junto a sus hermanos. Él ya no volvió de ese viaje con los demás, sino que permaneció en Mozambique e hizo que le mandaran material para rodar un documental allí con Manel Esteban. Unos años más tarde ya estaba cogido por el virus africano y montó una compañía de safaris en lo que entonces era el Imperio Centroafricano, junto a Julio Garriga. En todo caso, yo estuve allí cuando tenía 12 años y fue una experiencia como muy impactante, porque cuando tienes 12 años y te plantan en medio de la selva africana, eres todo ojos y todo orejas, eres como una esponja, ¿no? Normalmente nos levantábamos a las 5:30, 6 de la mañana para coger, o sea, no demasiado pronto. Íbamos a los primeros poblados, y de los poblados, en un poblado nos decían dónde había algún elefante o si habían localizado alguno o si había huella. En un momento dado nos convertimos en la primera
compañía de caza del mundo, caza de elefante. Y en ese momento empiezan a intervenir las envidias y hace que se deterioren las relaciones que tenemos con República Centroafricana. Las acusaciones que nos hacen son completamente superfluas, tontas, solamente son para interferir en el buen funcionamiento, y desembocan con la detención de Jacinto y José Antonio Moreno. Una detención, por supuesto, sin causa, sin fundamento de ninguna clase, pero con el incordio que suponía. Tengo que trasladar, en ese momento me traslado a Bangui, logró sacarlos, pero allí me encontré también que nos habían embargado absolutamente todo. Pero nos habían dado una relación que constaba todo, los materiales, los 17 vehículos, los 3 Power Wagons, todos los materiales de equipos de radio, las lanchas, todo, la casa, todo. Pero no nos habían dado relación de los 7.002 kilos, valorados en aquel momento en 70 millones de pesetas, que no eran nuestros, que eran de clientes. En el año 78, Jacinto decidió poner en práctica un plan de venganza contra Bokassa por su expulsión del Imperio Centroafricano. Era un plan que parecía un argumento de telefilm, pero que era bastante divertido y que le permitía volver a África, le permitía satisfacer su necesidad de peligro y además quizá la de enriquecerse repentinamente, lo cual debe ser uno de los sueños de todo jugador. La cosa consistía en tener a 3 personas en Bangui, en Centroáfrica, haciendo ver que plantaban cañas de azúcar, creo. Para lo cual tenían una avioneta y tenían todos los permisos pertinentes y todo lo que hiciera falta. Mientras nosotros estábamos en Sudán, en una zona fronteriza al Imperio Centroafricano, haciendo un safari. Entonces, los que estaban en Bangui tenían que ir a comprar diamantes a la selva, directamente a los mineros. En uno de los viajes que hacían se suponía que de inspección de los campos de caña de azúcar o no sé qué. Y luego, en otro de estos viajes, tirarlos desde la avioneta, cruzar la frontera con Sudán y tirarlos de la avioneta en una zona más o menos despejada, en la que estaríamos nosotros con el coche, cuyo techo estaba cubierto con un papel de aluminio, de forma que fuera más fácil de ver desde el cielo, ¿no? El caso es que estuvimos como 1 mes y medio mirando el cielo, esperando a que cayeran los diamantes, pero jamás cayó el maná. No sé por qué salió mal esa operación, pero en todo caso, Jacinto, un tiempo más tarde, me decía que se había perdido mucho dinero y mucho tiempo con esa operación, pero que sobre todo, y lo que era mucho más doloroso, es que había perdido amigos con ella. Sí, al principio cuando yo vine aquí había una timba. Sí. Venía aquí. Había gente, había una timba que jugaban y esto, pero... No, yo nunca... Yo venía aquí y me comía mis bocatas buenos. Y a la hora de la noche se tiene hambre. Es un tema que nunca me introducí dentro de la timba. Existía, había gente que jugaba. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Te acuerdas, Jacinto? Hostia, el día aquel que fuimos a casa de Manolo había la timba, que cuando perdió el abogado, aquel que vive en Calvo Sotelo, perdió 2 millones y fue a cobrarlos con él. Era a las 9 de la mañana cuando abrió el banco. Y yo con la pipa encima, los días que miedo, y cobré los 2 millones, y llegaba a casa y tú me dijiste... Hostia, Omar, me cago en la hostia. Pensaba que estabas en Andorra, tú. Sí, mira, por 2 millones los amigos siempre no pierden la cara así. Bueno, hacemos un cuscús, ¿eh? Sábado próximo y llamas a Daria y todos y lo montamos como siempre. A Jacinto le encantaba el juego, pero... No le daba lo mismo ganar que perder, le gustaba jugar solamente. Era una emoción para él jugar, no ganar ni perder, solamente jugar. Con eso tenía suficiente. Donde hay una timba, Jacinto tiene que estar ahí y yo con él, siempre
voy con él en todos los timbas, porque es mi gran amigo y lo quiero mucho como un hermano que me ha abierto muchas puertas y me ha dado un sentimiento como hermanos de verdad. Y nunca tenía pensamientos de cualquier tentación de dejarla hacer amigos ni nada. Yo no quería que jugaba a él y la gente, todos lo buscaban como si fuera el dios de ellos cuando se sentaba a la mesa y hasta dicen ya tenemos, como si fuera se ponen de acuerdo todos porque se ha sentado alguien que tiene dinero y no sabe levantarse, si no pela la mesa o bien pelao. Una de las dos cosas, pero muy pocas veces lo he visto sentar y levantarse rápido, jamás. Un día yo me fui a casa, he vuelto y dormido, y el día siguiente he vuelto y estaban siguiendo jugando, increíble. Era una cosa de cansancio, de corazón cansado, todo el mundo así. Y nada más dinero, millonadas que había ahí, mucha gente venían a jugar ahí. Había jueces, habían abogados, había policías, había gente de fábricas, había gente de negocios de toda clase. Yo me metí con ellos, conocí un poco más o más el ambiente, así más o menos, y todo el mundo me quería, a ser extranjero, estando con una persona muy querida, muy estimada en Barcelona. Y bien, no me arrepiento de nada, que yo he dado mucha cara de corazón para una persona que lo amaba de verdad, porque era para mí una cosa que tiemblo cuando hablo por él. Es un gran amigo. Salida de Iberia vuelo 454, destino Bilbao, puerta 32, por favor. Yo iba a coger el puente aéreo a Barcelona y en la sala de espera pues apareció Jacinto con un bolso al Corte Inglés, bueno, una bolsa esa que te dan al Corte Inglés de plástico, y se sentó al lado mío. Entonces empezamos a hablar, bueno, Jacinto, ¿qué tal? Y eso, pues, ¿cómo van las cosas? Pues no, van muy bien. Y como naturalmente tardaba el avión y eso, pues ya empezamos a hablar de otras cosas. En un momento determinado le pregunté cómo estaba su familia y cómo estaba su hijo. Entonces levantó la bolsa sin patetismo ninguno, sin tampoco manifestar un dolor ni una tristeza infinita. Me levantó, repito, la bolsa al Corte Inglés y dijo, mi hijo está aquí. Y entonces yo me quedé, creí que era una broma, una pequeña broma, y me dijo, es que he tenido que venir de Barcelona a Madrid porque se ha suicidado aquí en Madrid, y en Barcelona no hay hornos crematorios, no lo sabía en aquel momento, y hemos tenido que incinerarlo aquí y me lo llevo a Barcelona. Mi hermano es para mí el principio de la historia, o en todo caso el principio de las complicaciones de la historia. Es en todo caso la gran incógnita. Tenía aspecto de ser la persona más feliz del mundo y era la persona más maravillosa del mundo. La noche en que se suicidó, había estado cenando conmigo en casa de mi madre y estuvimos toda la noche riéndonos. Estuve viendo un programa de televisión en la que apareció Carrillo y me sorprendió la manera enloquecida que tuvo de reírse de ello. Nos fuimos a dormir tarde y por la mañana yo solía despertar a mis dos hermanos cada día. Y aquel día recuerdo que salí de mi habitación, crucé el pasillo y vi que había luz de día debajo de la puerta de su habitación y me pareció raro. Y entonces, en vez de irme al cuarto de baño, fui hacia allá y abrí la puerta. Mi hermano estaba muerto, como delante de la puerta, como si fuera a ir a salir de la habitación. Y recuerdo que tuve la sensación de que si volvía a cerrar la puerta y volvía a abrirla al cabo de un instante, habría desaparecido esa imagen y me lo encontraría pues de pie poniendo un disco o lo que fuera, ¿no? ¿Qué hice? Me volví loca.
Cogí a mi hermana pequeña que tenía 10 años o algo así y le dije que el otro estaba muerto y que se fuera corriendo al colegio inmediatamente. Curiosamente me obedeció, se marchó sin decir una palabra. Solo me dijo que lo que tenía que hacer era buscar un médico de urgencias en las páginas amarillas o algo así. Llegó un médico, me dijo que estaba muerto. Se lo dije yo, que estaba muerto. ¿Está muerto, verdad? Me dice, sí, sí. Y se fue a llamar a la policía, el médico. Yo llamé a Jacinto por teléfono. Se puso Romy y me dijo un momento y creo que estuve 2 horas colgada al teléfono esperando a que se pusiera. Luego Jacinto me explicó que tuve la sensación de que ya sabía lo que le iba a decir, no sé cómo. Y por lo visto se levantó de la cama y en vez de ponerse al teléfono empezó a peinarse. Y llegó la policía iba vestida de gris, todavía. Y yo no sabía en aquel momento de que se había muerto, sabía que se había suicidado, lo suponía. Había un vaso verde encima de una mesa, con un dedo de líquido transparente. Y me acuerdo que un policía con un aire muy profesional y experto lo cogió, lo olió, dijo que era cianuro, lo envolvió y se lo llevó. Con todas las cenizas que yo había estado metiendo dentro del cigarrillo durante todo ese tiempo. Más tarde no sé qué pasó, estuve recolectando a familiares por toda Barcelona, me parece. Y solo recuerdo a Jacinto en el salón de casa de mi madre arrancando las cortinas, las estaba retorciendo de espaldas. Me corta. A través de tratar en aquel momento a los hijos de su tía, o sea, sus primos, que entonces me advirtieron de que había hecho un intento de suicidio, si no recuerdo mal, o sea, a través de una inyección de estupefacientes. Y entonces yo lo vi en convalescencia en su domicilio, ya recuperado de la fase de intoxicación, en un cierto estado estuporoso, durante unos 2 o 3 días. A través de las charlas con Jacinto, lo que quedó claro es todo un proceso de relación en el cual él había admirado extraordinariamente a la figura sustituta de su padre, o sea, el Portabella, que también era cineasta o productor de cine. Y entonces este momento coincide con la venida de Tarradellas a Barcelona, y entonces los comportamientos normales de un político, o sea, en este momento, se confrontan con lo que era la idea que Jacinto, el joven, el muchacho, tenía de lo que debía ser un comportamiento idealista, un comportamiento de izquierdas, de comunista, en un sentido, podríamos decir, coherente y global, de protesta, de revolución, en una palabra. O sea, entonces, toda la actitud de Portabella, o sea, en estos momentos, pues no le parece y le defrauda como figura, podríamos decir, importante. Y esa figura de Portabella, en el fondo, era la sustitución al padre, que en principio durante todo este periodo lo había visto como muy poco. La madre es una mujer de una afectividad notable, pero con una actitud un poco distanciada, o sea, distanciada no, como encapsulada, o sea, como yo diría glamour sin saber muy bien qué significa glamour, o sea, que está como puesta dentro de algo y que entonces no trasciende, no sobrepasa unas ciertas barreras, pero que no resulta en el contexto de la charla de Jacinto, no aparece como algo significativo. Lo que aparece como algo más significativo es esa crisis ideológica, esa crisis de defraudación de una figura y de una figura paterna, sustituta, y que entonces, lógicamente, debería interpretarse desde un punto de vista psicológico, que era su segundo fracaso paterno. De la muerte de mi hermano se ha dicho que era un gesto estético para sorprender a todo el personal, para dejarlos pasmados para siempre, que había una dependencia psicológica de la heroína, o incluso, en plan más poético, que era un homenaje a la vida.
es en todo caso para mí como una caja negra que he estado intentando abrir y manoseando durante años, pero que no he logrado abrir. En todo caso, mi hermano dijo poco tiempo antes de morir algo tan adolescente como que si no se era un genio no valía la pena vivir. Y a mí esa afirmación me huele mucho a Jacinto, en el sentido de que parece haber como un afán de competencia con él. De alguna manera tengo la sensación de que se mataron el uno al otro, que mi hermano superó a Jacinto en la única manera en que se sintió capaz de superarlo en ese momento. Y Jacinto se sintió realmente aplastado por el hecho y acabó liquidado por él a su vez. Hay una admiración por parte de este padre hacia el hijo, admiración intelectual, pero fundamentalmente afectiva. O sea, se traduce toda una semejanza, o sea, como si hubiera una simbiosis, o sea, un proceso de interacción entre los dos, a pesar de que prácticamente, o sea, no se había visto, o sea, en el momento de la separación se veían muy poco, o sea, y por otra parte, que yo sepa, y esto sí que realmente, o sea, el hijo, más bien tenía una actitud, o sea, distanciada del padre, o sea, la muerte quizá del hijo le permite al padre vivir el hijo como un compañero, o sea, le permite vivir al padre una proximidad al hijo que no tuvo. Salvé la vida de tu cuerpo, pero no la de tu espíritu. No fuiste tú. Me duele tanto decirlo. Y no, Jacinto. Quien debió tomarse el vaso con cianuro potásico. ¿Te crees que me impresiona esto? Jacinto no... Le marcó mucho, le marcó demasiado. Le marcó demasiado a Jacinto. No lo puedo superar. Creo que en parte creía que tenía parte de culpa por algo. Él. A veces parecía que lo tenía claro, el por qué tenía esta parte de culpa. A veces no lo tenía tan claro. Pero no... Yo creo que si Jacinto hijo hubiese seguido con vida, Jacinto no se hubiese muerto. Bueno, Jacinto se encontraba bien, pero estas personas son siempre muy propensas a factores exógenos que pueden otra vez exaltar, aumentar la ansiedad. Ni qué duda cabe que, como dijimos, que la muerte del hijo causó una recaída en Jacinto, que se refugió otra vez en el alcohol para tratar la ansiedad, la angustia que le causó la muerte de su hijo. Creo que Jacinto tuvo muy mala suerte, en el sentido de que en el momento en que él decidió regresar para el lado de acá, cuando salió del alcohol, fue cuando se suicidó mi hermano. Y esto, para él, además de la monstruosidad que es en sí mismo, y doloroso que puede ser, y del sentimiento de culpa horroroso que lo devoró, encima él tenía el agravante de que se sintió adelantado, porque no era más que un niño, al fin y al cabo, ¿no? Se sintió adelantado en el afán autodestructivo que había tenido durante 20 años casi. Pues al principio pareció que lo fuera a superar. Nos fuimos a África, y África da siempre muchas ganas de vivir, porque en África el suelo respira y las nubes respiran. Pero poco a poco volvió a hundirse en su espiral negra. Empezó a encerrarse en esta casa cada vez más. Cada vez tenía menos visitas, cada vez el filtro para esas visitas era más fino. Y estaba cada vez más centrado en su escritura y en su pintura.
y en sus perros. Hizo dos intentos para salir del agujero durante los 2 años anteriores a su muerte, con 2 sistemas que habían funcionado anteriormente. Uno era el doctor Pozuelo, que lo sacó del alcohol en el año 77, y el otro era de nuevo África. Pero, bueno, estuvo ingresado en la clínica Quirón y se marchó a mitad del tratamiento. Se fue a África con Ana, pero tampoco sirvió porque supongo que no puedes engañar a los fantasmas con los mismos trucos siempre, digo yo, ¿no? Quería pintar, quería montar una exposición de cuadros. Pero claro, yo cuando vine aquí a Jacinto no tenía nada aquí de pintura suya, ¿no? Algún boceto, algunas cosas que había hecho. Sé que en África había hecho algunos apuntes y siempre había ido escribiendo. Esto nunca lo había dejado, pero lo había hecho como manera suya, como el que puede llevar un diario o una cosa así. Nunca con carácter de quererlo publicar. Yo creo que fue una cumbre, ¿no? No sé cómo decirlo, que se propuso. Voy a hacer un libro de poemas y voy a hacer una exposición. Madrid se expuso y tal. Sí, no resultó. Vino mucha gente a verlo, tal, pero la verdad no resultó. No fue una apoteosis en absoluto. Tenía cantidad de miedo, o sea, llegó la hora de la inauguración de la exposición y Jacinto cogió y se fue a dormir. Dijo que yo no conocía a nadie allí, salvo de unos días anteriores que habíamos ido para montarlo. Había que montar todos los cuadros que él quería montar. Él hablaba de una secuencia de dibujo a dibujo y eso nos obligó a hacer un montaje absolutamente inusual, de llenar paredes enteras de dibujos. No nos podía sobrar nada, todo tenía que ver una cosa con otra. Realmente hubo un cierto vacío en torno a él, ¿no? Había algo quizá de mala conciencia en algunos viejos amigos, ¿no? Por lo menos esa fue mi apreciación. Mi apreciación a través de conversaciones con él noches antes de la exposición, incluso cuando planeábamos la exposición unos meses antes, ¿no? Cuando llegó un momento en que yo no sabía lo que íbamos a hacer. Yo no sabía si hacíamos una exposición suya, si íbamos a hacer una exposición de su hija, si íbamos a presentar una novela, porque todo eso se mezclaba en la conversación. Hablamos de una novela que estaba haciendo, terminando, hablábamos de la exposición. Al hablar de la exposición me hablaba de muchas exposiciones distintas, que supongo que serían las de su hija. Él mezclaba en la conversación. Yo realmente cuando íbamos a hacer la exposición, yo no sabía lo que íbamos a exponer. No tenía la menor idea. No sabía nada. Porque eso se mezclaba también con la caza de elefantes y con todo ese mundo entre disparatado, real, imaginado, todo a la vez, ¿no? Yo conozco poco la pintura de Jacinto anterior a la época en que lo conocí, pero por los escasos cuadros que he visto, sé que hizo una evolución como muy radical desde una abstracción geométrica como muy fría y muy racional hacia un expresionismo brutal en el que afloraban pues 100.000 monstruos, ¿no? Creo que el proceso pictórico que hizo en los últimos años es paralelo a su proceso autodestructivo y lo refleja bastante además. La agresión física incluso a sus cuadros se me parece como un símbolo de una agresión a sí mismo, una especie de agresión desviada. Esto empezó cuando se puso a pintar con rotuladores, cuya tinta se borra con el tiempo y con la luz, ¿no? Luego empezó a pintar con materiales orgánicos, cualquier cosa que pillara por la cocina, con lo cual los cuadros pues se podrían. Habían cuadros de Jacinto que sacamos
pues con gusanos. Y finalmente, de una manera más radical aún, cuando empezó a disparar contra los cuadros o a atacarlos con cuchillos, ¿no? Lo cual parecía una especie de asesinato o de autoasesinato. Después, al día siguiente, inauguramos la exposición. Hubo ciertas decepciones por parte de Jacinto Esteva, porque quizá él esperaba muchas cosas de gentes que no respondieron en aquel momento como él suponía. Quizá porque él estaba con una imagen de amigos y de gentes de otra época y de otro momento, y había pasado el tiempo y todo era diferente. Realmente creo que le decepcionó mucho aquello, aunque no lo dijo nunca, pero lo cierto es que yo creo que no volvió a aparecer por la sala de exposiciones, de su exposición, en todo el tiempo que duró la muestra, ¿no? Se vendieron algunos cuadros, no muchos cuadros, algunos cuadros, no muchos. Bueno, recuerdo a José Luis Coll, por ejemplo, que compró uno y no recuerdo más, pero que no serían más allá de 2 o 3, no recuerdo exactamente. Esta es la locura, compañera del arte, la que hace que el hombre sueñe a cada momento y toda su vida. Porque todo hombre que sueña se convierte en un artista. Este fue el vídeo que grabaron aquí. Costó que ladrasen los perros. ¿Qué me cuentas, Daria? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que me hablaste de esto? Eso es cuando yo hacía puntitos, que me dedicaba a olvidarme de que el mundo existía a base de hacer puntitos obsesivamente. Vamos por ahí. Desde luego, plantarme ante este vídeo ahora es una especie de terapia de shock, ¿eh? Porque lo odio totalmente. Me parece doloroso, corrosivo y brutal. Es una especie de autopsia en vivo que le hicieron a Jacinto. Y no solo lo es el producto final, el vídeo este, sino que además me parece que también lo fue el momento del rodaje. Pero sí es cierto, Daria. Los que pensamos de un modo afectivo, como los hombres, somos capaces de matar, pero también de amar. La primera vez que lo veo esto. No lo había visto. Yo vine solo el primer día, porque fui incapaz de volver los 2 siguientes. Jacinto estaba súper nervioso. Aplasta a los indefensos. Castiga sin pestañear el acto involuntario. El hombre es el único ser capaz de amar sin ser amado. Esta era una frase que empleaba mucho Jacinto. Del hombre si es capaz de amar. Incluso lo emplea en uno de sus poemas, el del perro callejero. La raza humana aplasta a los indefensos. Castiga sin pestañear el acto involuntario. Cuadros de Daria. Inventarios y diablos. Me agrada el hombre, único animal capaz de creer en la Santísima Trinidad. Vomitando sapos, arañas y peces agresivos, reza espíritus inconexos. Ama a los muertos dejando a lo lejos el canto continuo de una lánguida plegaria. Cualquier otro animal es mísero. Esta es la obsesión de Jacinto. Este poema me gustaba mucho. Es la obsesión por la diferencia entre el aparato racional y el aparato afectivo del cerebro humano. ¿Te gusta España? No. Todos lloran. Los andaluces con su flamenco. El aragonés con su facha fatal. El catalán por la peseta. El gallego. ¿Sabes por qué fue espantoso? Por la morriña. Porque Jacinto me dio pena. El madrileño porque
quiere ser el dueño de la España de antes, ¿sabes, Sócrates? Sócrates, Brandon es su perro predilecto. No se puede de ninguna forma decir o comunicar que el surrealismo es un estilo de una época determinada, como hicieron Dalí y Buñuel, que se rectificó luego, y Bresson y el Libro Blanco y toda esta historia. El surrealismo es una parte del cerebro, es algo que está dentro del cerebro, si no, vamos para atrás. No sé por qué tenía la manía de los cuadros. Decía que era por mi nariz, que es bastante recta, que... Si miráis los cuadros veréis que hay muchas narices rectas. No es que sean cuadros de mí, ni hacia mí, ni nada de esto. Es que hacía narices rectas. No sé si tenía alguna influencia esto por algún lado o no. Mírate al Bosco. Es mucho más surrealista. Y vamos para atrás. Mucho más para atrás. 200.000 años para atrás. Aquí utilizaba a Ana de pared, como si jugara el frontón. Ana no es nadie. Va rebotando su discurso sobre ella y ella va diciendo que sí. Entonces intentó hacer lo mismo conmigo y tuve una discusión con él. Bastante curiosa. Parecía que tuviera miedo de que yo fuera a decir tonterías, ¿no? Tenía mucho miedo a hacer el ridículo. A la gente le extraña mucho que yo, protector de animales, y creo que tengo los mejores perros de este país, haya matado, haya cazado, mejor dicho, tantos elefantes, 92. Es un problema que la gente desconoce porque el negro que tiene frutas y vitaminas de sobras en los árboles, en la tierra, en la piña, no tiene proteínas. Y si yo no les cazo los elefantes viejos, inútiles, que van ya a morir, entonces ellos cazan hembras y crías y destrozan la fauna. Siempre hacía esa diferenciación entre el cazador y el carnicero. Tiene una visión muy ecologista de la caza, que estaba bien. También se pasó 48 horas un espárrago en el congelador porque quería salir con un espárrago que se aguantase tieso. Y sale, el espárrago sale en la grabación. Pero tengo un espárrago. Es un animal extraño y un poco sexual, pero eróticamente débil. Seguramente sería menos doloroso si Jacinto no se hubiera muerto un poco después. Sería menos el efecto de que fue una autopsia. En cuanto al trabajo, ¿por qué he dejado la arquitectura que estuve estudiando 5 años con mi amigo tan querido Ricardo Bofill? ¿Y por qué he dejado el cine? Es porque es un condicionamiento hacia los demás. Y esto no me gusta absolutamente nada. Me repugna meter a un individuo en una caja negra, como es el cine, y obligarle a ver mis imágenes, mis pensamientos. Imponerle. Imponerle, bien, imponerle. Jacinto tenía ganas de hacer, no una grabación, un vídeo, o lo que fuese. Yo creo que en el fondo lo que tenía ganas era de, o añoraba a lo mejor un poco, volver a ser Jacinto Esteva, cine, director o arquitecto que pintaba, o como tenía muchas afinidades.
Y creo que vio la escapatoria de haciendo un vídeo y tal, que volvería, como que seguía el libro, seguía la exposición, volvería a surgir otra vez. Pero en el fondo creo que le asustaba bastante, ¿no? Toda la ilusión que podía poner, toda la fuerza en hacerlo, era todo lo contrario, le condicionaba por otro lado, ¿no? Tenía un poco de miedo. Porque mi sensibilidad se la doy a mis amigos, pero no quiero dársela a 2000 personas. Me parece una inmoralidad intelectual. Y en cuanto a la arquitectura, no puedo condicionar el hábitat de una persona a un espacio que yo he definido, que yo he determinado. Nunca más impondré un espacio a nadie. Prefiero la pluma y el pincel. Está en la recta final, Jacinto. Había decidido ya no, le encantaban las armas, la caza, pero tenía decidido ya no volver a cazar ningún elefante más, ninguno más en absoluto. Durante los últimos años estuve viniendo aquí con bastante frecuencia. Eran veladas interminables en las que siempre se hacía de día. Y Jacinto, bueno, podía estar cenando fácilmente a las 3 de la mañana. Y Jacinto se podía levantar de repente de la mesa para ponerse a pintar un cuadro o a escribir algo o a dictarle sobre todo algo a Ana, porque él no escribía. Hubo la época en que escribía el libro para el Premio Planeta, que fue como muy delirante. Él nunca cogía un lápiz, siempre dictaba las cosas y Ana y yo lo transcribíamos, lo pasábamos a papel e incluso pretendió que lo corrigiéramos y organizáramos nosotros, ¿no? Fue una especie de carrera feroz hacia el día de la fecha límite de entrega. También era fácil que al amanecer nos hiciera salir a todos para ver a los perros, por ejemplo. Tenía un enorme afecto por ellos. Se fue viendo cómo se destruía. Estaba claro el camino. Yo creo que había decidido perfectamente que quería morirse. Y lo tenía como bastante planeado de una forma u otra, ¿no? Y yo recuerdo haberle dicho, en una ocasión haberlo cogido por las solapas y haberle dicho, Jacinto, que te vas a morir, y me contestara, pues ojalá, ¿no? Y luego me dijera, ven a ver un cuadro que acabo de pintar. I remember my love, I love your head, I like your eyes, I like the sea. In the kind too, I know my trial. Oh no, I know a lot of tribal. I know good to tribal. I like you, the beach plant people on the house. Oh, don't might be by, I know might by. See ya. Oh, like, madam. Remember, I like you, I like you, see you, I like you. Oh, mon cœur bat tout seul dans ma poitrine.
quería morirse, no tenía valor para suicidarse. Igual lo había intentado, pero no tenía valor para suicidarse, Jacinto. Pero quería morirse y tiene que ser muy fastidiado una persona que se quiera morir y no tenga valor de matarse. Tenía esta lucha interior tremenda y poco a poco se fue dejando llevar hacia donde él quería morirse. Lo consiguió. Pero fue una época de abandonarse, de autodestruirse en todo, de comer, no comer, de beber. Máximo que iba era a la cocina sin entrar a la cocina a coger comida en absoluto. A la cocina abría la nevera, se ponía su copa, directamente tenía su botella de ginebra, en aquella época era ginebra en el congelador, fría, se servía su copa, era lo máximo que llegaba de la casa. Volvía para acá, seguía con su copa. ¿Y con la coca? No sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en esto hay un concepto que es generacional. Y este concepto generacional es realmente antes. Estas personas cuando tenían una depresión, cuando tenían una angustia tan desmesurada como la de Jacinto, recurrían al alcohol. Pero últimamente estamos viendo que estas personas recurren a la cocaína como una manera más súbita de aliviar esa ansiedad y encontrarse en un estado pues hasta de euforia. No, Jacinto se vestía pues con un albornoz. O sea, se pasó muchos días, por no decir un mes o quizá más, con albornoz, sin calzarse. Llegó un momento incluso de que no podía calzarse. Llegó un momento que cuando se pasaba horas sin echarse, que estaba sentado o andando, o pintando de pie, como fuese, los pies sumamente hinchados. Era imposible que si se quería calzar ya no... Cosa que tampoco se la propuso, calzarse ni vestirse. Pero hubiera sido imposible. No salía del albornoz o la toalla envuelta en el cuerpo. El último día fue una... No sé cómo decirlo, una continuidad quizá de 2 días. Recuerdo que era por la mañana, que venía la chica a limpiar, venía siempre por la mañana, o sea, a las 9 de la mañana quizá, más o menos. Y Jacinto estaba sentado en la entrada, porque ya llegó un momento que le daba igual pintar en la cocina, en la entrada, en la sala de delante donde había el estudio, en el jardín, le daba absolutamente igual pintar donde fuera. En aquel momento estaba pintando en la entrada, en el suelo, sentado, con 2 o 3 cartulinas, todas empezadas, acabadas, bajo lo que considerase en aquel momento. Y se ve que se quedó como dormido. Entró la chica de la limpieza y yo creo que se estaba ya prácticamente, no sé, como si estuviese dejando ir que ahora ya me voy y me muero, ¿no? Y lo despertó tremendamente un ruido que hizo la chica de la limpieza al entrar, que no podía entrar porque estaba el otro apoyado en la puerta. Y se sobresaltó muchísimo, cogió sus pinturas, le pidió un zumo pues, entre otras cosas, alcohol y esto, muchos zumos de fruta. Le pidió un zumo de fruta y se introdujo en el cuarto de baño a terminar pues, la pintura. Yo no estaba ni por aquí, estaba en otra habitación, pues repasando notas, grabaciones, poniendo un poco al día las cosas estas que íbamos haciendo. Y recuerdo de que en un momento que yo pasé por el pasillo, salió, estaba cerrado en el cuarto de baño y salió fuera y me llamó. Y las frases que me dijo, que no podría ahora recordarlas exactamente porque no puedo. Fue como una despedida, ¿no? Pero en aquel momento no
Luego me di cuenta que era una despedida de Jacinto, ¿no? De aquello de que, muy bien, estaba muy bien, todo perfecto, muy bien, pero ahora me voy. Madame, vous êtes vieille. Madame, vous êtes les cheveux teintés. Pour elle, il est mort. Moi, content, la nuit devant moi. Écoute, ma sœur, je le nuage du matin, ting, ting. Je fais le con quand je veux. Je m'en fous de Cervantes, je m'en fous de Shakespeare, ils sont morts. Il y a seulement le livre dans le plus lointain couloir. Y fue efectivamente una despedida, ¿no? Porque se volvió a cerrar el cuarto de baño y cuando abrí el cuarto de baño, que estaba cerrada la puerta, el cuerpo no podía abrir la puerta porque él estaba contra la puerta y era un cuerpo muerto. Tuve que empujar y empujar, que aquella había sido la despedida de Jacinto hacia mí. Fue muy cariñosa y muy agradecida, no la podré olvidar. Conociendo, en fin, lo que Jacinto había ingerido, hoy estamos acostumbrados a ver que antes pensábamos que las sustancias estimulantes pues producían la muerte por hemorragia cerebral, por hipertensiones súbitas, pero hoy estamos viendo más y más que son problemas cardiorrespiratorios. Jacinto tenía un perro favorito entre todos los demás, que era un gran danés, un dogo azul, muy grande, un perro como felino, muy bonito y muy tranquilo además. Decía que podía andar entre las flores del jardín sin pisar ninguna, entre los parterres así. Lo que hacía el perro era andar entre copas sin pisar ninguna, ¿no? Jacinto decía que este perro era la reencarnación de mi hermano, cosa que lo volvía un poco inquietante a mis ojos. Este perro se murió al cabo de una semana de haber muerto Jacinto, que recuerdo que yo estaba aquí, y vino el señor que los cuida para anunciarme que se había muerto el Sócrates. Y me fui a verlo a la perrera. El perro estaba tapado con un saco dentro de la caseta. Entonces entré por la puertecita pequeña de la caseta, así, y le toqué la pata al perro. Estaba fría, estaba muerto. Pero de repente me entró una especie de pavor increíble a que el perro se levantara y se me pusiera a ladrar como un loco, ¿no? El caso es que era un perro que tenía que enterrarlo yo, por toda la historia que había detrás. Era como una cuestión simbólica. Y fui con el señor este que los cuidaba a un descampado que hay detrás, a cavar el hoyo del perro. Lo que pasa es que era un perro muy grande, con unas patas muy largas, y no había manera humana de que cupiera dentro del hoyo. Y el señor este acabó de pie encima de la cabeza del perro, intentando hacerlo caber en el agujero, que fue como absolutamente escalofriante. Y esa noche yo no podía dormir porque me venía todo el rato la imagen a la cabeza, o el sueño quizás, de que hacían obras en ese descampado para construir una casa y que una excavadora me volvía a sacar el perro de la tierra. Mais moi, je suis dans une grande maison. Je connais l'endroit pour rentrer et pour sortir, pour baiser, pour chier. Ma maison est à moi. Et je la connais mieux que ton corps, ma belle. Oh, piccola, piccola, bambina, bambina.
Tu hai già 16 anni e tu ami il tuo papà e ti piacerebbe molto fare l'amore con il tuo papà. Ha un cazzo grande e faccia molto bene perché ha molta esperienza con le donne. Sei tanto contenta. Perché non fai un giro e ritorni a casa tua? Yo tenía la vaga esperanza de que el cuento ese del encargo del cazador fuera a dar el pego. Pero está claro que no. Porque lo que Jacinto pedía en realidad no era que terminara su libro simplemente. Jacinto me decía que cuidara de su casa, que siguiera viendo a Ana, que me ocupara de Raúl, que alimentara a sus perros. Jacinto me pedía que lo mantuviera vivo después de muerto. Entonces, bueno, de poco sirve hacer una película. Jacinto pedía que lo recordara y que me pareciera a él. Dejó una carta en una caja fuerte del año 80 pidiéndome que no cayera en la fácil pendiente del sentido común. Eso era pedirme que me pareciera a él. Su encargo se escapa por completo de mis manos. Y en el fondo, si intento hacer un retrato suyo, es una manera de intentar recordarlo y que los demás lo recuerden. Es mi tercer intento de cumplir con el encargo de Jacinto. La primera vez, un año después de morir él, intenté terminar la novela, tal como dice esa carta. Y vine a esta casa con Mercedes Abad para intentarlo. Mi segundo intento fue el homenaje a la Escuela de Barcelona, el año pasado en Barcelona, que tuvo un éxito más o menos social, digamos, pero que tampoco hablaba exactamente de Jacinto, ni cumplía con lo que se supone que debo cumplir. Ahora me voy a estrellar por tercera vez, porque es imposible explicar a alguien fijándolo en una película, porque es como congelarlo y la vida fluye de otra manera, es diferente. Por más que hable, jamás lograré explicar la historia. En todo caso, bueno, quizás sea un intento más. Y sobre todo tiene la gran ventaja de que estoy hasta las narices de oír hablar de Jacinto. Córtame.